Las restricciones que tenemos cuando nos dan un trabajo para las películas o por vídeo, cualquier cosa, ¿no? Son estas, son las imposiciones del director. Él dicen, yo quiero esto. Y el nuestro trabajo como compositor no es secundario. El trabajo de un compositor es tener la capacidad de lograr lo que son los deseos de los directores. Eso es el primer objetivo. Entonces, las restricciones que tenemos nosotros compositores son esas. El estilo de composición, porque el director no puede decir, mira, yo quiero aquí un estilo un poco romántico, clásico, y a veces hablan con términos que no existen musicalmente, entonces tenemos que entender lo que quieren decir. Y lo otro puede ser que si tenemos la posibilidad de trabajar con un estudio de producción muy grande, es bueno, porque nos pueden dar también una orquesta para grabar. Pero si eso no pasa, aquí el segundo punto dice que es el personal musical disponible, porque puede ser que nos digan, tenemos a disposición esto. Lo otro puede ser el montaje de la película, la tempística, el tiempo, porque los directores, ellos también, realizan la película en un determinado tiempo de montaje y nosotros tenemos que descubrirlo analizando la película, la escena o tomando los segundos, los minutos de la durada de las escenas en una película. Este es un método. Pero esto para nosotros es un vínculo, porque, bueno, si tenemos un tiempo de montaje muy lento, no rápido, no podemos componer música muy rápida. Se puede hacer si tenemos la capacidad de poderlo encajar bien. Pero eso es un vínculo, una restricción. La inspiración puede llegar de dónde? De todos los conocimientos que tenemos. Todo depende de las experiencias que tenemos. Estudios, análisis de película. No se puede lograr de hacer una película si no conocemos cómo han trabajado los compositores antes, ¿no? Cuáles son las técnicas. Son cosas que se hacen, son necesarias para que después la composición sea más tranquila, más sencilla, o también elegir las escenas porque el análisis no hace ver cuáles son los momentos que no necesitan de música. El silencio a veces es más terrificante de una música. Entonces, la experiencia que tenemos son fundamentales y tenemos que hacerlo. También aquí dice en el segundo punto, donde dice experiencia de la vida, momentos que hemos vivido en el pasado están grabados en nuestras mentes. Y entonces, si vamos a ver una película, podemos lograr de ver unas escenas que nos hace recordar el pasado de nuestra vida, ¿no? Y entonces, si nosotros logramos, vemos una película y están algunas escenas, una escena de la playa, unas cosas particulares, donde nos haces recordar algo que hemos pasado nosotros en un momento en una playa, podría ser que de ahí puede salir una inspiración interesante. ¿Qué hizo John Williams? Wagner ha escrito El Anillo del Nibelungo en el 1876. Estamos hablando de una composición de ópera de 1876. El tiburón está descrito, creo, en los años 74, pero John Williams seguro habría analizado antes en sus estudios los trabajos de Wagner y sabía que en este Nibelungo Wagner utilizó un intervalo de segunda menor para que cuando asesina a Sigfrido de la espalda. Entonces, el concepto era esto. John Williams ya conocía la historia de Wagner y dijo que eso se está lavando en una fuente y de atrás está una persona que va a matar a Sigfrido, a estas personas. El tiburón que hace, también de atrás, ¿no? De atrás ataca. Y él tomó esta idea conociendo la trama de Wagner. John Williams, con su experiencia, con todo lo que él conocía, analizando historias, tramas de trabajo de otros compositores, le salió la idea. Otros ejemplos. En el siguiente ejemplo es posible observar cómo, para la composición de la banda sonora de la película Mi amigo Mac, Alan Silvestri se inspiró en la composición de John Williams para la película E.T. el extraterrestre. Seguramente Alan Silvestri conocía bien la composición de John Williams. Las dos películas tienen muchos aspectos en común, tanto desde el punto de vista del montaje de las escenas como de la composición. Uno de los ejemplos es el desarrollo del tema y la presentación del clímax. En ambas películas se presenta cuando encuentran la solución para escapar de la persecución. Cuanto más sepamos sobre música y cuanto más diferentes géneros musicales hayamos analizado extensamente,
más instrumentos tendremos a nuestra disposición. Artisticidad y técnica compositiva. Para que la composición sea verdaderamente original y efectiva, estos dos aspectos deben coexistir. Sin el arte, la composición perdería su originalidad. Sin la técnica de composición, es difícil crear un producto que sea utilizable y apreciable para los oyentes. Un artista que tiene mucha creatividad, pero que no tiene técnica, no puede lograr muchas cosas. Siempre las dos cosas van juntos. ¿Cómo se escribe una banda sonora? No hay una sola manera. La creatividad es misteriosa. Puedes ver la película y en algunos momentos las ideas siguen llegando, en otros momentos no. Mozart dijo, ejecuto los temas, no es que los esté buscando, los encuentro, como si los temas vinieran a él. No hay sistema rígido para escribir música. Sin embargo, gracias a los compositores del pasado, hoy tenemos algunas indicaciones a seguir. Paciencia, estudio, técnica y creatividad son los medios que nos permiten crear una banda sonora exitosa. Algunos conceptos importantes. Hay algunos conceptos importantes pero simples que pueden ayudarnos a controlar y a veces incluso reiniciar el proceso creativo. 1. Tener una base de habilidades y conocimientos de la música. 2. Saber lo que quiere decir de manera dramática, emocional y psicológica. 3. Conociendo sus fortalezas, debilidades y capacidad de producción. Este es un análisis personal, cada uno tiene que hacer este análisis. Cada uno tiene que ser consciente de lo que pueden hacer en relación a la técnica musical que conoce. También por las instrumentaciones, ¿no? Tiene que ser consciente de la instrumentación que tiene para lograr una composición. Después dice saber lo que quiere decir de manera dramática, emocional y psicológica. ¿Quién? Nosotros. Lo que queremos decir, ¿ok? Tenemos que saber lo que queremos decir de manera dramática, emocional y psicológica. Un aspecto muy importante antes de empezar a componer. ¿Qué queremos decir? ¿Qué queremos que la gente reciba? El tercer punto no es un punto límite a esto, es una reflexión, un análisis de lo que podemos hacer. Las dos formas de hacer una banda sonora. 1. Empezar la música antes de terminar la película. Algunos compositores, como Sebastiano Luciani, dicen que no es necesario partir de las imágenes para desarrollar y componer el comentario sonoro, sino que por el contrario, anticipa la acción, trabaja en la trama general, en el tema, crea el trabajo musical incluso antes de terminar la película. Esta técnica es utilizada por muchos directores y compositores del siglo pasado y contemporáneos. La técnica que se pueden utilizar generalmente son dos. Y esta es una. No existe una forma, esto es mejor de otro. Todo depende de la capacidad de conocer el director. Puede ser que el compositor ya tiene la idea de lo que quiere decir el director. Y entonces se puede empezar a escribir música, a componer música antes que se empieza a grabar las escenas, ¿no? Ese puede ser, porque si conoce bien la trama, si el director te da el guión, tú lo estudias, te dice todo lo que él quiere, cómo lo quiere y por qué lo quiere, todo, entonces ustedes pueden empezar a escribir motivos, a escribir temas musicales. Esa es una técnica. Vamos, el segundo. Escribir sobre la base del primer montaje de la película, leer el guión, estar presente durante el rodaje, escribir música sobre la base del primer montaje de la película, porque la película que leímos en el guión es la película que estamos haciendo en nuestra imaginación y esa no será la película. Tenemos que ser conscientes que la película puede sufrir variaciones en el guión o el estilo de la película puede ser diferente de lo que imaginamos. Cuando hay el primer montaje debemos reunirnos con el director para decidir juntos algunos detalles de la película durante la sesión de spotting. Esta es la segunda manera y que muchos compositores prefieren también. ¿Por qué? Porque, como he dicho, los directores tienen la capacidad de cambiar el guión también 3 veces en un día. Este es un otro método, esperar que se grabe toda la película. Si no es toda la película, pero más o menos está el montaje ya hecho, ¿no? Pueden cambiar algunas escenas, pueden cambiar algunos hechos, algunas cosas, algunos cortes, pero ya la idea de la película está. Entonces, otro puede ser que ustedes pueden tener la posibilidad de estar presente cuando graban. Pueden elegir de estar con un instrumento mientras graban las escenas, con una guitarra. Y otros
es escribir música sobre, sí, claro, el primer montaje. Bueno, después que han grabado todo, miran la película, hacen una sección de spotting con el director juntos. Es cuando los directores con el compositor se encuentran y deciden cuáles son las escenas a sonorizar, ¿no? A musicalizar. Entonces, ¿por qué la mayoría eligen esto? Porque cuando nosotros leemos un guión solo, sin ver la película, podemos imaginarnos las escenas. Y todavía en la película puede ser que es todo diferente, el ambiente, el color, la coloración de la película, todo esto puede ser diferente. Entonces, muchos compositores prefieren esperar que se grabe todo y después empezar a componer. Características de una banda sonora exitosa. Una partitura cinematográfica requiere la capacidad de crear una estructura musical que cuente una historia y permanezca armónicamente y melódicamente interesante durante aproximadamente 2 horas. En segundo lugar, las partituras cinematográficas deben tener una textura bien pensada en los sonidos y el compositor, después de una buena investigación, recurrirá a una amplia variedad de posibilidades instrumentales. Finalmente, la banda sonora exitosa proviene de un compositor que es partner del drama. Y cuando vemos una película, la película tiene que durar 1 hora y media, 2 horas, estamos hablando de un largometraje. Y bueno, no se va a hacer composición para 2 horas. Siempre, generalmente pueden ser 20 minutos de música, 30 minutos de música. Pero hacer 30 minutos de música requiere mucha concentración, capacidad y técnica y creatividad. Lo otro es, después que hacemos un análisis, podemos lograr una instrumentación, ver si tenemos que representar un lugar, cómo lo vamos a representar, si a través de un instrumento, de otro, si tenemos que representar una imagen, una escena, un periodo histórico, podemos elegir tipo de instrumentación o también tipo de música. Y el tercero es que nosotros tenemos que ser partner del drama. Tenemos que conocer bien la historia, cuál es la intención del director. Esas cosas son cosas muy fundamentales. Cuando está todo claro y somos partner del drama, ya está hecha la composición. Los elementos de una banda sonora. La banda sonora está compuesta por música, sonidos ambientales, diálogos, silencio que tienen un efecto dramático, ruidos como los Foley's Artist, The Noisemaker, el fabricante de ruido, es un artista que reproduce sonidos en películas. Cada película y escena tiene sus implicaciones musicales y el compositor debe saber lo que significa una película o escena antes de comenzar a escribir. Por esta razón es necesario tener en cuenta el flujo del drama, el aspecto de la película, el momento de la escena. ¿Cómo hacerlo? Ese es un método para descubrir cómo empezar a escribir música para película. Mira la película muchas veces sin prejuicios, sin pensar a la música, sin nada. Mira la película directamente. Está hablando de cuando ustedes reciben la película sin música, sin sonido. Trata de entender lo que trata la película, todo el tema principal. Y eso siempre se hace también haciendo reuniones con el director. Por eso digo, la relación con el director es muy importante, pero a veces no siempre es posible hacer videoconferencia o reuniones con el director, porque se han siempre ocupado. Y también pregúntate. Bueno, las preguntas son siempre buenas. Pregúntate cuál será la función de la música en esta película. Una vez que el concepto se aclare, las ideas comenzarán a fluir. Títulos principales e idea de concepto. Los títulos principales se encargan de presentar la película. Una de las alegrías de la composición de películas es este proceso de descubrir un concepto. Muchos compositores han afirmado que una vez que se encuentra el concepto inicial, el resto de la banda sonora se escribe sola. Una vez que un compositor tiene un concepto para la banda sonora, está listo para comenzar a escribir canciones individuales. Cosas a considerar para cada canción: su ubicación en la película, qué tipo de escena es, si hay diálogos o no, cuánto de la historia debe expresar la música. A medida que la historia se desarrolla en la pantalla, la música debe desarrollarse continuamente para que siga siendo interesante. Las diversas funciones de música de película dividida en 3 grandes categorías.
La función física, función psicológica y función técnica. Funciones físicas. Establecer la ubicación de la película, lugar donde se filman las escenas. Se podría pensar de elegir instrumentos locales típicos para crear la banda sonora, usar solo algunos instrumentos para combinar con la orquesta o la electrónica. La decisión recae en el compositor y en el director. Establecer el periodo de tiempo. Si una película tiene lugar en otra era histórica, se podría pensar de usar música de la época. Si una película se desarrolla en la Europa del siglo XVIII, se podría usar un clavicordio o clavicémbalo. Para películas ambientadas en la época medieval, se pueden usar instrumentos antiguos como shawm, sackbut o salterio. El 3 es Mickey Mousing. Eso sería cuando la música imita cada pequeña acción en la pantalla. A menudo se usa para sincronizar sonidos con movimientos en dibujos animados o cómics. Que es el Mickey Mouse. Es cuando coincide cada golpe musical perfectamente con la acción. La música persigue la acción. Intensificando la acción. Esta técnica musical se usa comúnmente en escenas de acción, escenas de persecuciones, peleas, discusiones intensas entre personajes o suspenso. Con esta técnica, la música sigue de cerca la acción en la pantalla y a menudo tiene muchos puntos de sincronización. Además, la música combina bien con el drama y acentúa lo que se ve. Funciones psicológicas. La música puede ayudar al impacto psicológico y emocional de la película de muchas maneras. Puede ser paralelo al drama y decir básicamente lo mismo que se ve en la pantalla, o puede agregar una nueva dimensión, pensamiento o idea que no se expresa mediante el diálogo o la acción. Algunas de las funciones psicológicas de la música de cine son crear el estado de ánimo psicológico. Si se agrega música demasiado trágica a una película trágica, el resultado podría ser contraproducente. El compositor debe ser constantemente consciente del resultado de cualquier estado de ánimo musical o incluso de melodías o armonías individuales. Es música compuesta para cada escena individual. 2. Revelando los pensamientos y sentimientos no expresados de un personaje. A menudo un director quiere que la audiencia entienda algo sobre el personaje que no se expresa verbalmente o que no está del todo claro por la acción visual. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones más profundas. Vemos un ejemplo de Corazón de Trueno, Thunderheart, de 1992 con Val Kilmer. La escena muestra a Kilmer mostrando un antiguo traje indio. Lo visual lo muestra simplemente mirando el disfraz, sin expresión, pero la música es tensa y oscura, lo que representa su estado mental confuso. 3. Revelando implicaciones de invisibles. La música puede darnos un consejo sobre lo que sucederá, tanto en suspenso como de una manera que resuelva una situación. El efecto de drone pedal, sonidos graves o agudos prolongados. Engañar al público, del mismo modo para revelar implicaciones invisibles. La música puede hacernos creer que algo sucederá, pero luego tiene lugar un evento diferente. La música simplemente puede reflejar lo que vemos en la pantalla, o puede agregar otra dimensión a una escena visualmente neutral. Esto se usa a menudo en situaciones de suspenso. Funciones técnicas. Las funciones técnicas son cuando la música ayuda a la estructura general de la película. Crear continuidad de una escena a otra, también conocido como hacer una transición. La música puede ayudar al espectador a moverse de una escena a otra. El ojo observa el cambio brusco de escena y el oído escucha una pieza musical continua. Bueno, esto es cuando la música tiene la función de hacer un enlace entre las escenas. Cambian de escenas, pero la música es siempre la misma. Segundo punto, creando continuidad de toda la película. Usando temas y texturas que regresan a lo largo de la película, la música puede crear una continuidad de sonido. Estos pueden ser leitmotiv, donde ciertos personajes, emociones o lugares tienen motivos musicales distintos. Uno o varios temas que aparecen en varios instrumentos y configuraciones armónicas. Una cierta combinación de instrumentos o sonidos que se extiendan por toda la película. Al desarrollar continuamente uno o más elementos de la música, como ciertas melodías o instrumentación, se puede crear una construcción dramática. Aquí estamos diciendo cómo la música puede
crear un enlace en toda la película. Y aquí tenemos algunas técnicas, que son el leitmotiv, donde ciertos personajes emocionales o lugares tienen motivos musicales distintos. Entonces está asignado un leitmotiv para algunos personajes o emociones. Y cada vez que ellos se representan en la película, va a salir este leitmotiv. Bueno, eso es una manera de crear un enlace en toda la película. O tema. La diferencia del leitmotiv y tema es que el leitmotiv es pequeño, puede ser non definible. El tema sí tiene su melodía, es un tema melódico. El leitmotiv puede ser también un sonido de percusión. Y la otra es la combinación de instrumentos o sonidos, para decir como si tenemos un instrumento típico como una percusión, que a lo largo sale siempre esta percusión, esto crea un enlace en toda la película. No solo en algunas escenas, en toda la película, porque se presenta esto. Ejemplos de referencia al leitmotiv. Los leitmotivs de los personajes de Star Wars están presentes en todas las películas y crean una sensación de continuidad, no solo en la película única, sino en toda la serie de películas propuestas. Cada personaje tiene su motivo y cada vez que sale esa música. Y entonces en toda la película sale y crea continuidad en todas estas series de películas. Temas. En E.T. el extraterrestre, John Williams presenta fragmentos de un tema particular a lo largo de la película en varias escenas. Es a la escena voladora culminante, el clímax, que estos fragmentos se unen como una declaración musical completa. Este es un ejemplo de la música que se desarrolla con la trama. La idea musical básica es similar en varias situaciones, pero el público no la escucha como una idea completa hasta que la línea de la historia también está completa. Acá estamos hablando de un tema que se desarrolla en toda la composición. Combinación de instrumentos o sonidos. En Speed, Mark Mancina utiliza una combinación de varias muestras de sonido metálico para crear una trama electrónica. Esto se usa en toda la película como una paleta de sonido que refleja la urgencia de la situación dramática. Okay, aquí podemos encontrar un sonido rítmico electrónico constante en la escena del desarrollo del tema clímax. Entonces hemos dicho ya antes, ¿no? Leitmotiv que persigue siempre los personajes en todas las películas, en toda la película. Tema que empieza con un pequeño inciso de tema, se desarrolla en toda la película hasta llegar al punto clímax que se desarrolla el tema. Y aquí tenemos sonidos como un sonido de percusión que es constante en las escenas. Es percusivo, no es definido, pero eso puede ser también una posibilidad de enlace de toda la película. Componer siguiendo el drama. Cada compositor decide las necesidades musicales de una escena en función de su propia sensibilidad dramática y gusto musical. Muchas opciones ayudan a determinar la forma y el tono de la música en cada escena. Algunas de esas opciones son: tiempo. ¿Qué tan rápido es la edición de la película? Una película tiene su tiempo de edición. Y esto es muy importante que nosotros lo vamos a individuar. ¿Cómo? Siempre con el análisis, analizándose escenas por escenas. Cómo el director o lo que ha hecho el montaje de la película está utilizando el tiempo. ¿Cuánto tiempo puede durar cada escena? Generalmente se divide una película en macrosecciones y microsecciones. Cada macrosección tiene sus microsecciones, que son escenas. Pero tenemos que ver qué tan rápido es la edición de la película, cómo están las escenas, pues un de atrás de otras. Porque a veces tenemos películas rápidas, con escenas rápidas, otras más largas, más tranquilas. ¿Cómo se dividen las tomas individuales? Esos son otros aspectos. ¿Cuál es la estimulación general de la película? Eso es lo que cada uno de nosotros puede percibir, ¿no? Hay tiempos musicales implícitos en estos. Viendo una película puede ser que sale un ritmo. La película, solo al verla, puede ser musical. Otros aspectos importantes que tenemos que individuar en una película. Hay muchos puntos de sincronizaciones, solo uno o dos, o la música está destinada a fluir en la escena. Entonces, cuando miramos la película, algunas escenas particulares, lo que tenemos que individuar es si necesitan de sincronización, imagen con música, o no. O no es necesaria la sincronización, porque no todas las escenas necesitan de sincronización. Generalmente hemos visto que
situaciones de peleas, persecución. Eso sí puede ser que está en punto de sincronización, porque la música tiene una función de impacto. Pero en escenas de amor no creo que necesitan muchas sincronizaciones. Entonces tenemos que elegir y decidir cuáles son las escenas y los puntos a sincronizar con la música. Acuérdense, no toda la música debe ser sincronizada, ¿sí? Porque muchas sincronizaciones caemos en la monotonía. Hay momentos que requieren un comento musical, repito, no toda la película necesita de musicalización. También escenas. No toda la escena puede necesitar de musicalización, también solo un pequeño fragmento musical. ¿Cuánto la música cuenta la historia? ¿O es más neutral y de humor? Hay música buscada al principio y al final de la pista que deba tenerse en cuenta en términos de clave, tempo. Bueno, aquí puede ser que cuando un director nos da una película, pueden utilizar músicas de referencia. Esto por un lado puede ser bueno, por otro lado no. Se llama temporary track, una pista temporánea que el director usa para demostrar al compositor lo que quiere. Pero eso un poco puede condicionar lo que son el pensamiento del director y también del músico, porque si en una escena romántica nos van a poner una música pop, el director, y nos da la película en una escena romántica, una música pop, sabemos que el director tiene esta idea, pero nosotros tenemos que presentar también otras versiones, porque puede ser que la música de nosotros puede ser más funcional. No siempre ellos pueden elegir lo que hacemos, no siempre ellos eligen el mejor, no siempre, eso tiene que esperarlo. Tienen que hacer una versión que le gustará seguro, respetando lo que son sus deseos, y una versión que ustedes piensan que puede ser buena. ¿Cuál es la posición de esta pieza en relación con todo el arco dramático de la película? Todo tiene que estar juntos, que también si está una música romántica en una película de acción. ¿Dónde está la posición de esta canción en relación con otras canciones? ¿Están cerca en el tiempo? ¿La tonalidad tiene que coincidir? Bueno, tenemos que hacer unas consideraciones de tonalidad. Esto crea variaciones, variantes. Nosotros podemos desarrollar un tema, una canción. Si necesitamos que estas canciones con otras canciones que vamos a componer, tienen que ser unas cosas juntas. La técnica puede ser tener la misma tonalidad entre una canción y otra, o todavía puede ser cambiar tonalidad para diferenciar, o también tener una misma canción y hacer en dos tonalidades diferentes. Otra técnica podría ser utilizar la misma concatenación armónica como para decir primo, cuarto, quinto, sexto, segundo, quinto, primo en una tonalidad. Otra canción puede tener la misma estructura armónica, pero en otra tonalidad. Puede ser dos cosas diferentes, en dos escenas diferentes, pero que tienen la misma concatenación armónica. Claro, la melodía puede cambiar, pero eso es un elemento de enlace. Puede tener una relación. ¿Cómo puede no tener una relación? Todo depende de la imagen que vamos a sonorizar. ¿La canción debería modular por razones dramáticas o musicales? Debería haber cambios en la orquestación que acompañan al drama. La presentación del tema en E.T. de John Williams, ¿no? Como al principio empieza con una flauta, un octavino, el principio del tema. Más allá, más adelante, el mismo lo representa con los arcos, las cuerdas. Esas son todas técnicas de composición, orquestación que podemos utilizar en relación a las escenas. El compositor tiene que responder muchas preguntas y tomar muchas decisiones. Cuanta más experiencia tenga un compositor, más se desarrolla su instinto. Cada película debe verse observando cada escena desde muchos ángulos para que la música sea adecuada. Escribir para el diálogo. Escribir para una escena con diálogos es una de las cosas más difíciles. La composición de la música durante un diálogo está determinada por el humor de la escena, el ritmo de la escena, la cantidad de efectos de sonido y la importancia del diálogo de la trama en sí. La música probablemente será mixta, muy por debajo de las líneas de los actores. Tenemos que considerar que la música de cine está diseñada para acompañar la acción y rara vez asume el papel del protagonista. Y tenemos que entender que la música está para acompañar, no para ser protagonista. ¿Por qué?
Si hacemos una música muy complicada, muy armoniosa, pero está un diálogo, en la edición, lo que hace edición de la película, tendrá dificultad a gestir esta música. Imagínense, si dos personas están hablando y ustedes quieren soportar estas escenas, notas largas, melodía muy tranquila, esa es la cosa mejor. Porque si vamos a hacer una melodía disonante con muchos saltos o también muy rápida, esto puede render difícil la comprensibilidad de lo que están diciendo los actores o distraer los oyentes, ¿no? Porque el oyente escucha más la música que los que están diciendo. Tenemos que estar cuidado con esto, ¿ok? Tiene que ser un fondo. Y aún así, el editor de la película va a bajar de mucho el volumen de la música. Si la música no está hecha bien, siempre será pesado para él. Hay dos formas de usar la música en el diálogo. Mover la música cuando los actores hacen una pausa y mantener la música cuando los actores están hablando. Esta es una técnica utilizada por muchos compositores a lo largo de los años. Escribir tonos largos durante el diálogo. Esta técnica también es muy buena, válida. Sin embargo, es mejor considerar cada situación como diferente, teniendo sus propios requisitos musicales. Las dos maneras para componer música bajo de un diálogo son estos. El punto uno dice que puede hacer movimiento de la melodía cuando los dos no hablan, ¿no? Si están haciendo un discurso, cuando está la pausa entre los diálogos, ahí puede hacer mover un poco la música. Si no, mejor que se quede tranquilo. O todavía, si están hablando, un tono largos, tranquilos, notas largas, muy debajo. Y esto es muy valioso, funciona. Para determinar la música apropiada para las escenas de diálogo se deben considerar los siguientes factores: melódicos, armónicos, orquestales. ¿Qué tan activa debe ser la melodía? ¿Cuánto debería ser espeso el acorde? ¿Qué instrumentos deberían tocar? ¿No? Espeso es como si hacemos un acorde, ok, tónica, tercera y quinta, y son solo tres notas. Si le ponemos la séptima, otras notas, un acorde compuesto por cinco notas, seis notas, eso es el espesor. Entonces, tiene que ser espeso o no. Tenemos que darle carga a este acorde o menos, tiene que ser más ligero. Esas son todas técnicas que podemos utilizar siempre en relación a lo que vemos. Muy importante es la inteligibilidad de lo que están diciendo los actores. No tenemos que distraer el oyente. El oyente tiene que ver la película. Ustedes se darán cuenta que cuando ven una película, muchas veces no nos damos cuenta de la música, pero está y funciona, porque estamos concentrados a ver la película. Aquí hay varias preguntas a tener en cuenta cuando se escribe bajo el diálogo. ¿De qué se discute en el diálogo? Si los actores declaran su amor, escribir música muy transparente que apoye el diálogo. Si se revela algún elemento importante de la trama, a veces es apropiado una textura rica. El tema podría elevarse a la estratosfera mientras los actores hablan, y la música se mezclará muy debajo del diálogo. La música debe apoyar ese sentimiento al mismo tiempo de ser distante. ¿Quién está hablando? La música puede entrar en conflicto con el diálogo. Voz masculina, el violonchelo o el corno francés tocados entre el do central y el do de una octava abajo comparten el mismo rango que la mayoría de voces masculinas y pueden entrar en conflicto con el diálogo. Voz femenina, los instrumentos entre sol debajo del do central y sol una octava más arriba podrían entrar en conflicto con voz femenina. Bueno, voz de la mujer. Aquí es muy importante conocer la instrumentación. Eso es un trabajo que deberían hacer, sobre todo cuando eligen un instrumento. Y aquí especifica muy bien. Bueno, entonces, yo sé que el violonchelo es un instrumento que tiene la característica más o menos vocal de un hombre, ¿okay? De un tenor. Entonces, si yo tengo dos personajes masculinos que están hablando, y reconozco que están hablando en un registro de tono medio, central, y le voy a poner una melodía con el cello, mientras eso hablan, aun si yo voy a bajar la volumen, ese instrumento me va a oscurecer lo que es el diálogo, porque los dos instrumentos, la voz masculina, tenor, y el violoncello, tocando en el registro medio, central, la música se va a comer la frecuencia de la voz masculina. Tales conflictos ocurren o no en función de la calidad de la voz, la forma en que se construye la melodía, el tipo de intervalos utilizados, tiempo y frenesí general,
la simplicidad de la melodía. En cambio, tienden a atraer la atención del público hacia la música y lejos del diálogo. Amplios intervalos melódicos, ritmos más rápidos, ritmos sincopados, melodías exigentes. Esto hará que el oyente volverá su oído a la música. ¿Cuál es el ritmo del diálogo? Consideraciones que ayudan a determinar la velocidad con la que se moverá la música. Evaluar si las oraciones se pronuncian con rapidez, urgencia o si el actor se toma su tiempo. Si hay pausas entre cada oración o son rápidas. Y si cada oración se superpone a la anterior. Estas consideraciones nos ayudan a comprender si debemos acentuar las frases pronunciadas rápidamente con música muy activa o crear música de fondo para esas frases con tonos largos y sostenidos. ¿Cuál es el ritmo o el tiempo de edición de la película? Esta observación nos permite componer música que refleje muchos cortes rápidos o suavizar esos cortes con una línea melódica de sonidos largos. Lo que realmente debemos tener en cuenta es que el diálogo reina. La música no debería llamar demasiado la atención sobre sí misma. Si la música atrae demasiada la atención sobre sí misma, es probable que la canción será rechazada o se colocará muy bajo en la mezcla. La mejor música bajo el diálogo es la que refleja la situación dramática, la que puede ser escuchada a través del diálogo y permite que las voces estén en primer plano sin ningún conflicto acústico. Título principal. El objetivo de la música del título principal es establecer el estado de ánimo y el tono de la película. El público necesita saber qué tipo de historia está a punto de experimentar y la música debería contárselo. La visión del director determina el tipo de música que se compondrá. Con títulos iniciales en los que solo están presentes los nombres, la música probablemente estará presente en primer plano. Si hay diálogos mientras los títulos están rodando, la música no estará mucho en primer plano y actuará como música de fondo, en segundo plano. La música de los créditos de apertura es uno de los pocos lugares donde el compositor puede estirarse porque no hay momentos dramáticos para resaltar y la pista generalmente dura de 2 a 4 minutos. Créditos finales. Los créditos finales llegan cuando termina la película y se nombra a todas las personas que trabajaron en ella. La música para los créditos finales puede ser una canción, opción comercial con el propósito de atraer a la gente a comprar el CD de la banda sonora, música orquestal en la que se desarrollan los temas presentados en la película. Este último, al igual que los créditos iniciales, puede desempeñar un papel destacado y el compositor puede expresarse más al tener disponibles de 4 a 6 minutos. Componer con sintetizador o lápiz y papel. Hay dos métodos para escribir una partitura, con un secuenciador DAW, software de música, sintetizador o controlador MIDI, o con papel de pentagrama y lápiz. El método de lápiz y papel obliga al cerebro a considerar cada nota y su posicionamiento. Requiere algo de competencia y experiencia para poder imaginar la música. El método de usar un secuenciador DAW, la principal ventaja es que puede ser más rápido, especialmente si tiene un equipo de personas que lo ayudan. Un compositor puede reproducir sus ideas o tocar junto con el video, mientras el programa musical, Logic, Cubase, etc., graba y anota inmediatamente. Un transcriptor puede limpiar el output de salida del secuenciador y luego entregarlo a un orquestador. Las razones para elegir un método u otro son el tiempo, el presupuesto y la solicitud del director para el uso de música electrónica. Comprender cómo funciona la música en cualquier situación es esencial para crear una banda sonora exitosa. Una vez que conozco el concepto dramático, puedo comenzar a escribir. Es algo que no se puede enseñar. Todo depende de la suma de tu experiencia musical y personal, tu habilidad como músico, cuánta música has absorbido a lo largo de los años al escuchar y estudiar, tu filosofía musical, tu experiencia de vida, tu visión personal de la vida. Nadie puede dictar gustos y elecciones musicales. Esto es lo que le da a cada compositor una expresión musical única. Un compositor de música de cine encuentra su propio estilo mediante la adopción de las siguientes actividades prácticas: analizando partituras, tocando conciertos, escuchando, estudiando y tomando decisiones en el camino y aprendiendo lo que funciona para él. Leitmotiv y tema.
El comentario musical más utilizado y abusado implica el uso del tema o motivo como una función leitmotívica, incluso con variaciones. Se entiende por motivo musical una sucesión reducida de sonidos que tienen un carácter melódico completo o incompleto, pero que, a diferencia del tema, no se puede dividir. Un ejemplo es el grito del coyote de la película Il buono, il brutto, il cattivo, el bueno, el malo y el feo, de Sergio Leone, música escrita por Ennio Morricone. En cambio, el tema hace referencia a una melodía que debe ser fácilmente memorizada. Un ejemplo es el tema de La Pantera Rosa. Ambos, si se usan en la función leitmotívica, están asociados con un personaje o situación, de modo que el espectador que los reconoce los asocia inmediatamente con una imagen. Un ejemplo es el tema Tiburón. Ya, estamos viendo, ¿no?, las dos diferencias. Aquí también tenemos la función del motivo, leitmotívica, el motivo del tiburón, y aquí tenemos la pantera rosa, que es un tema. Tiene siempre función leitmotívica porque se repite cuando está la pantera rosa. Otros ejemplos de leitmotivs asignados a los personajes en las películas. La misma idea o frase musical puede seguir regresando para reforzar la comprensión y la respuesta del público a una idea o una emoción en la película. La puntuación de Max Steiner en Lo que el viento se llevó, de 1939, hubo 7 motivos o temas diferentes que representan diferentes personajes o situaciones y regresan periódicamente a lo largo de la película. La partitura de Korngold para The Adventures of Robin Hood, de 1938, tenía un tema para Mary Band, un tema para Marion, un tema para Robin Hood y otro para el sheriff de Nottingham. Esta técnica todavía se usa en los tiempos modernos, pero con un lenguaje musical más contemporáneo. Dos ejemplos son la puntuación de John Williams para E.T. the Extraterrestrial, de 1982, y la puntuación de Alan Silvestri para Forrest Gump, de 1994. Instrumentación para representar personajes, emociones y estados de ánimo. Temas de amor, se utilizan violines altísimos, a menudo en octavas. Romanos, griegos o reyes medievales, se usan latón en cuartos y quintos. Ambiente cálido para resaltar el diálogo y las emociones, se utilizan sección de arcos aparentemente omnipresentes. Y acción y persecución, se utiliza música electrónica, arpegiadores y sintetizadores. Conclusión. Cuando escribimos música, no debemos tener la actitud de decir que esto es más hermoso que el otro, pero es importante trabajar para alcanzar el máximo. La evaluación de una composición la realizan las personas que escuchan. Por esta razón, a veces algunas composiciones llegan al Oscar y otras no. Esto no significa que las otras composiciones sean menos buenas.